bien, voy a compartir pantalla para iniciar la clase. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, Sí, señora. doctora. Bueno, entonces vamos a continuar con los estudios descriptivos. Para hacer un recorderis, habíamos visto para qué sirven y qué es lo que miden en general los estudios longitudinales y los estudios transversales. Los otros tipos de estudios descriptivos que existen son los estudios ecológicos y los estudios que son con enfermedades como especiales y raras que corresponden a los reportes de caso y a las series de caso. Entonces vamos a empezar con los estudios ecológicos. Estos estudios tienen una característica muy especial porque ellos, a diferencia de todos los demás estudios descriptivos, donde la unidad de análisis son usualmente pacientes, son personas la unidad de análisis, en cambio, en los estudios ecológicos, la unidad de análisis no son personas, sino que son grupos. Entonces, obviamente, el diseño es diferente. Estos estudios usualmente hacen comparaciones, por lo tanto, ustedes se van a encontrar casi siempre cuando lean un estudio ecológico donde ellos están buscando asociación. La diferencia acá es que la asociación que pueden conseguir los estudios ecológicos es una asociación que es no causal. Entonces, para que eso lo tengan claro, tenemos dos estudios que ya les he mencionado que miden asociación, pero que no es causal. Unos son los estudios de corte transversal que comparan grupos, porque yo les mencioné que los estudios transversales de prevalencia o se hacen en un solo grupo o se hacen en dos grupos. Cuando se hacen en dos grupos, entonces pueden buscar medidas de asociación, pero medidas de asociación que son no causales. En los estudios ecológicos también usualmente se busca asociación no causal, pero en estos ustedes no van a encontrar que exista una medida de asociación porque usualmente lo que se miden son variables que son cuantitativas. Yo les mostré cuando vimos la clase de, de causalidad y de asociación que cuando se comparan variables cuantitativas se hace un procedimiento que se llama correlación. Si ustedes recuerdan, yo les mostraba un gráfico donde uno buscaba la correlación, que era un plano cartesiano, de dos variables cuantitativas, donde se miraba que a medida que aumentan los grados de temperatura, aumentan también las pulsaciones, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, usualmente lo que uno va a ver en los estudios descriptivos ecológicos es ese tipo de asociación. Casi siempre es buscando asociación eh, entre variables cuantitativas, donde, por ejemplo, pueden mirar el número de cigarrillos que se venden con respecto a las tasas de cáncer pulmonar. Entonces, fíjense que no comparan el número de personas que tienen cáncer pulmonar, sino directamente las tasas, o sea, lo que hay de resultados de un grupo de personas que es ya un indicador como una tasa o como una proporción. Entonces, es la gran diferencia que existe. Bueno, entonces, bueno, como todos los estudios, pues hay unas variables de interés que tienen los estudios ecológicos. Acá les doy otro ejemplo. Ejemplo, correlacionar las tasas de mortalidad por enfermedad coronaria con el consumo per cápita de cigarrillos. ¿De dónde se pueden sacar esos datos? Por ejemplo, el consumo de cigarrillos se puede sacar de registros que existen. Si uno, por ejemplo, se registra en el Ministerio de Salud, uno puede acceder a un sinfín de cosas y una de las cosas que uno puede acceder es a las bases de datos de registros de venta de algunos productos que, por ejemplo, representan un riesgo para la sociedad, como el cigarrillo. Y ya, pues las tasas de mortalidad depende
si uno va a sacar esas tasas de mortalidad de un departamento, de una ciudad o de un país, de donde obtiene entonces la fuente de las tasas de mortalidad. Muchas veces cuando uno no sabe cómo es el comportamiento de ciertos factores de riesgo con respecto a la incidencia pues, que tiene una enfermedad o a la prevalencia que tiene una enfermedad o a la mortalidad. Entonces es como el primer paso que se hace. Vamos a hacer un estudio ecológico y vamos a ver si esas tasas de mortalidad o si esas tasas de incidencia realmente se correlacionan con la cantidad que nosotros podemos averiguar de la existencia de esos factores de riesgo. Es como el primer paso para uno ver si realmente puede haber o no una asociación. ¿Qué ventaja tiene? Son estudios relativamente fáciles, si uno puede conseguir obviamente las bases de datos apropiadas para conseguir la información. Eh, no cuestan nada porque, como les decía, si uno está inscrito, uno puede entrar a muchas bases de datos y mirar la información y pues obviamente la ventaja es que usualmente la información está disponible. La ventaja también entonces es que datos demográficos, lo que vengo diciéndoles, o consumo de diferentes productos se pueden correlacionar con la utilización de servicios sanitarios, con registros de mortalidad, con registros de cáncer. Les voy a dar otro ejemplo. Nosotros queremos saber qué relación existe entre los diagnósticos que se hacen de infecciones en los niños y la venta de antibióticos. Vámonos más específicamente, si nosotros buscamos en los registros de los RIPS, entonces uno se puede inscribir a los RIPS y entonces en los RIPS tiene acceso a esa información. Yo puedo mirar en el Quindío, por ejemplo. Vamos a ver cuántos registros hay en los RIPS en los últimos 6 meses de infección respiratoria aguda. Y por otro lado, tengo acceso entonces a los registros de venta de antibióticos en las farmacias del Quindío. Y obviamente, como ustedes ya se imaginarán, eso es una cosa muy aproximada, porque yo tendría que mirar específicamente qué tipos de antibióticos voy a escoger y en qué presentaciones, porque obviamente si voy a trabajar con niños, voy a mirar, supongamos, RIPS en niños menores de 5 años para mirar infecciones respiratorias agudas. Obviamente las presentaciones de antibióticos que voy a mirar son solamente en suspensión o en gotas. Entonces, porque si yo voy a mirar todas las presentaciones y entonces voy a mirar amoxal, pues obviamente la amoxicilina me va a aparecer en todas las presentaciones para niños y adultos. Así que obviamente uno tendría que mirar muy específicamente eso. ¿Para qué nos serviría a nosotros, por ejemplo, relacionar esa cantidad de niños que tienen infecciones respiratorias agudas y la cantidad de antibióticos que se venden? Podría acercarnos a ver cómo es, por un lado, la automedicación, y por otro lado, nos puede dar una idea, por ejemplo, de la formulación inadecuada de antibióticos. ¿Por qué se los digo? Porque el 90% de las infecciones respiratorias en los niños son causadas por virus. Por lo tanto, no deberían tener antibióticos. Entonces, eso es lo que uno mira, esa información, y obviamente eso lo acerca a uno a ciertas preguntas que uno quiere resolver. ¿Qué limitación tienen? Pues dado que nosotros ya dijimos que esto lo hacemos es en grupos, no podemos entonces establecer si hay una asociación no causal entre ciertas exposiciones y la enfermedad a nivel individual. O sea, no podemos decir que en los pacientes ocurre eso o en las personas, porque estamos hablando es de grupos. Entonces, un grupo de enfermedades, eso sí, estoy diciendo un grupo de enfermedades y le pongo apellido, infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años, pero no tengo la información, o puede que la tenga, pero no la voy a trabajar de forma individual en los niños. Bueno, hay una cosa que se llama falacia ecológica y es que, por ejemplo, a partir de falacia es como falso, a partir de un estudio ecológico donde nosotros estamos es comparando grupos, llegar a conclusiones a nivel individual. Nosotros no podemos decir que al tanto por ciento de los niños les están formulando tal antibiótico. Eso sería un error. Aunque tengamos los datos,
nosotros no es eso lo que estamos buscando, no es eso lo que estamos mirando, son las cosas en conjunto. ¿A cuántos niños con infección respiratoria aguda se les formularon antibióticos? Pero nunca hacer una conclusión a nivel individual. Lo otro es que vamos a empezar a hablar de algo que vamos a empezar a repetir muchas veces cuando hablamos de estudios epidemiológicos y son las variables de confusión. Resulta que las variables de confusión son muy frecuentes en los estudios si uno no las controla. ¿Qué es una variable de confusión? Es un error que nosotros como investigadores podemos introducir en un trabajo o que los investigadores cuando vemos un artículo determinado no tuvieron en cuenta y introducen ese error en el trabajo. Supongamos que nosotros estamos mirando, no como un estudio ecológico, otro estudio. Estamos mirando la relación que existe entre el infarto de miocardio y ciertos factores de riesgo. Y dentro de esos factores de riesgo, nosotros tenemos, por ejemplo, el IMC. Entonces tenemos un IMC a partir de 30 como factor de riesgo para el infarto de miocardio. Y resulta que dentro de los pacientes que nosotros seleccionamos, tenemos pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, la diabetes por sí misma constituye un factor de riesgo para el infarto de miocardio. Y si nosotros no analizamos aparte los pacientes con diabetes tipo 2, que pueden o no, que muchos de ellos tienen sobrepeso o tienen obesidad, entonces si nosotros no los analizamos aparte, esa asociación entre el IMC de 30 o más y el infarto de miocardio va a ser muy fuerte, pero es porque no estamos controlando esa variable que se llama de confusión, que es la diabetes. Entonces, la variable de confusión es cuando existe una variable que se puede asociar tanto al factor en estudio como al efecto. Eso es una variable de confusión. Entonces, claro, eso uno lo puede controlar cuando está trabajando directamente con unidad de análisis pacientes, pero no lo puede controlar cuando está trabajando con grupos como unidad de análisis, que es lo que ocurre en un estudio ecológico. Por lo tanto, esa es una de las limitaciones entonces de los estudios ecológicos, que uno puede encontrar que haya una asociación entre cierto factor existente y ciertas tasas, pero uno no puede controlar esas variables de confusión. Doctora, qué pena. Dime. Es que ahí se me cortó un poquito. ¿Me podría volver a repetir esa definición corta que dijo sobre variable de No se te confusión? fue la voz, Miguel Ángel. Eh, es que ahí se me cortó un momentico, que si me podría repetir, porfa, esa definición corta sobre la variable de confusión. Entonces, una variable de confusión es aquella que se asocia tanto al factor que estamos estudiando como al efecto. Esa es la definición más corta de una variable de confusión. Se asocia a los dos. Entonces, si se asocia a los dos, los investigadores la tienen que controlar. Tienen que, o pueden hacer dos cosas. Una, hacer un análisis aparte. Entonces, para el ejemplo que les estaba dando de una variable de confusión en la cual estamos estudiando como efecto infarto de miocardio como factor de riesgo IMC elevado. Entonces, pero dijimos, el corte lo vamos a hacer a partir de 30 y un IMC de 30 o más. Listo. Hacemos ese corte allí. Ese es el factor de riesgo que nosotros estamos analizando. Pero cuando nosotros seleccionamos la población, por eso les digo que esos errores son errores que introducen los investigadores. No se separó la población de diabetes, de diabéticos tipo 2 que podrían tener un IMC elevado. Entonces, ¿qué pasa? Que la diabetes por sí misma está asociada con el factor, perdón, con el efecto que estamos estudiando, que es el infarto, pues precisamente por todas las alteraciones microvasculares que ocurren. Ustedes saben que un factor de riesgo para infarto es la diabetes. Pero asimismo, la diabetes también se puede asociar con obesidad. Por lo tanto, al ser una variable que está asociada tanto con el factor como con el efecto, se denomina variable de confusión. Así que eso nosotros lo podemos controlar cuando estamos trabajando con estudios en los cuales la unidad de análisis son las personas, son los pacientes, pero no lo podemos controlar en un estudio
donde se está trabajando es con grupos, como en los estudios ecológicos, donde finalmente estamos trabajando es con cifras de tasas, cifras de proporciones y cifras de venta de ciertas cosas o de consumo de ciertos elementos. Ahora sí te quedó más claro. Sí, muchas gracias, doctora. Listo. Vamos a ver este ejemplo de un estudio ecológico. Este tiene como título Venta de alcohol y tasa de enfermedad hepática alcohólica por departamentos en Colombia. Entonces, este es un estudio que se realizó en Colombia. Ellos, ¿cómo definen el diseño? Ellos dicen, es un estudio ecológico de grupos. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los estudios ecológicos son de grupos múltiples con carácter transversal. Entonces, eso es otra cosa importante, que el estudio ecológico puede ser de tasas de incidencia o puede ser de prevalencia. En este caso, el trabajo que ellos hicieron es un estudio transversal. ¿Por qué? Porque ellos cogieron entre los diagnósticos, ¿de dónde sacaron eso? De los RIPS, como les digo yo, de los RIPS que sacaron todos aquellos diagnósticos que tuvieran relación con enfermedad hepática alcohólica. Entonces, ustedes saben que dentro de la clasificación internacional de las enfermedades están clasificadas por grupos. Entonces, si yo busco en la clasificación internacional de las enfermedades y enfermedad hepática alcohólica, me van a salir una cantidad de diagnósticos. Esos fueron los que ellos incluyeron. Entonces, sacaron de los RIPS todos esos diagnósticos y obviamente averiguaron cuáles eran las tasas yo no me acuerdo si esto es de mortalidad, no recuerdo, tasa de enfermedad hepática alcohólica, la verdad es que no recuerdo si es de mortalidad, espérense, yo miro a ver si dice. No, es simplemente tasa de enfermedad, es simplemente enfermedad. Entonces, es la enfermedad, o sea, la prevalencia de enfermedad hepática alcohólica, ellos lo obtuvieron, porque obviamente eso está en los registros de morbilidad, y la sacaron de todo el país y fuera de eso tuvieron otra fuente. Entonces ellos dicen acá, la unidad de análisis, ¿quién es? La población de Colombia con uno de los siguientes diagnósticos. Esa es la unidad de análisis. Mire que aquí no dice pacientes con tal, no, sino población y obviamente, ¿qué es lo que sacan ellos? Las tasas. ¿Y cuál es la fuente, la otra fuente de información, además de los RIPS? Federación Nacional de Departamentos, la FND, donde están las cantidades estándar de licor que se venden per cápita en el país. Así que, obviamente, esto, fíjense que es muy inespecífico con respecto a muchas cosas, por eso no podemos controlar variables de confusión, porque estamos comparando unas tasas de enfermedad hepática alcohólica con la venta de alcohol per cápita. Entonces, yo, por ejemplo, no tomo. Así que, pero yo estoy incluida ahí, porque ¿qué hacen ellos para calcular la venta de alcohol per cápita? Cogen en el censo a la población mayor de 18 años, y entonces toda la población mayor perdón, de 18 años y más, toda la población, y eso obviamente calculan de acuerdo a la cantidad de alcohol que se vende, cuánto es el consumo por cada habitante en Colombia. Así se calculó entonces per cápita. Bueno, y esto es, obviamente, esto no son todos los resultados del estudio, esto es simplemente un resultado donde les quiero mostrar que ellos hicieron una correlación, como yo ya les he enseñado. La primera sencillita que hicimos, fíjense que esto es un plano cartesiano, donde hay dos variables cuantitativas. Por un lado, la tasa por 100.000 habitantes de enfermedad hepática alcohólica, esa es una variable cuantitativa, y el consumo en litros per cápita para los mayores de 18 años. ¿Qué es lo que hace una correlación? Entonces coge cada puntico. Por ejemplo, aquí tenemos el Tolima. ¿Qué significa esto? Que ellos aquí tienen un consumo por litros al año. Entonces acá tenían que miren, fíjense, interesante que los tolimenses tienen per cápita, tienen un consumo menor a 1 litro por persona y la tasa de enfermedad hepática alcohólica está un poquitico por encima de 10, pero por debajo de 11. Entonces podríamos decir que más o menos la tasa de enfermedad hepática alcohólica en el Tolima era de un 10.5 por cada 100.000 habitantes y que consumían menos, la población consumía menos de 1 litro per cápita. Vamos a mirar otro.
Vamos a mirar, por ejemplo, fíjense lo interesante. ¿Quién es de Santander? Algunos santanderianos tenemos por aquí. Porque fíjense que además de tener una de las tasas más altas de enfermedad hepática alcohólica, si me voy para acá, me da más o menos 26, casi 26, entonces 26 en personas con enfermedad hepática alcohólica por cada 100.000. Y lo otro es que miramos que el consumo per cápita entonces es de más de 5 litros por persona. Aquí tenemos algunos que tienen entre 5 y 6 litros o más de 6 litros, como los del Meta. Sin embargo, en el Meta, a pesar de eso, tienen una enfermedad hepática alcohólica un poquito más bajita que, por ejemplo, Santander, que también tenía entre 5 y 6 litros. Ahora, ¿qué observamos nosotros aquí? Nosotros observamos que hay una tendencia hacia arriba de esta línea, de la línea que está comparando. Esto se hace por regresión. Entonces, miramos que aquí la línea de la regresión lineal nos está mostrando que hay una tendencia hacia arriba, es decir, a mayor consumo de alcohol, mayor tasa de enfermedad hepática alcohólica. Entonces, esto es un gráfico que se llama en correlación, este se llama gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión, ustedes se lo van a encontrar de aquí para adelante en muchos estudios, no solamente en los estudios ecológicos, en muchos estudios donde no se hace asociación entre variables cualitativas, como cuando nosotros hacemos asociación en una tablita de 2x2, que es de variables cualitativas, sino cuando lo que se está comparando son variables cuantitativas. Por ejemplo, en un estudio, en un ensayo clínico, se hace un estudio, se hace, por ejemplo, un gráfico de dispersión y se busca una regresión para mirar cómo disminuye la presión arterial a medida que se aumenta la dosis de un medicamento. Ahí también se tendría que hacer un gráfico de correlación. ¿Cómo se interpreta una correlación? Entonces, la correlación se supone, o la mayoría están de acuerdo en que a partir de punto 7, y ya les voy a decir por qué, es una muy buena correlación. Punto 5, punto 6 indican que hay correlación, pero obviamente a medida que se acerca a 1 o se acerca a -1, porque esta puede tener, la línea puede ser así o puede ser así, entonces cuando es así obviamente nos va a dar por debajo de 1. Cuando se acerca a 1 o a -1, el índice de correlación, que se llama índice de correlación de Pearson, entonces hay mucha más asociación entre esas dos variables cuantitativas. O sea que siempre una variable varía con la otra. Acá ellos en el estudio encontraron que la correlación era de 0.6. Ellos, no dice más, ellos concluyeron que existía una asociación no causal entonces entre el consumo de alcohol y la tasa de enfermedad hepática alcohólica. Obviamente, si uno se pone a pensar en la parte, en las características de la causalidad, cuando nosotros pensamos si esto realmente tiene una coherencia, si tiene una plausibilidad biológica, por supuesto que la tiene, porque nosotros tenemos conocimiento de la existencia, entonces, en alcohólicos de la cirrosis hepática por alcohol, sino que fíjese que aquí ellos están considerando una cantidad de diagnósticos además de la cirrosis. Doctora, una Bueno, pregunta. dime. En este ejemplo, si para calcular el per cápita se toma toda la población en general para saber cuánto es el consumo per cápita, pues los departamentos con más población darían más de por sí, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos no calculan eso por todo. Ellos obviamente no, porque es una relación, o sea, si tú, por ejemplo, pones en el numerador, vamos a poner la cantidad de alcohol que se consume, supongamos que colocamos 2.000 litros, vamos a hacer un ejemplo más sencillo, 2.000 litros por mes, y en el denominador colocamos la población de 18 años y más, eso nos va a dar una cifra.
pero resulta que al relacionarlo con la población, entonces obviamente ellos tienen que tener una constante de, de igualar las cosas, porque al relacionar lo mismo que cuando nosotros calculamos una tasa, cuando nosotros lo multiplicamos, una tasa, una proporción, lo estamos multiplicando por la constante, estamos diciendo por cada tantos, ¿ya? Por cada tantos. Y aquí lo que están diciendo es el consumo en litros, el consumo en litros por cabeza. Entonces, obviamente, ellos simplemente dividieron el consumo del total de alcohol en determinado tiempo, lo dividen por el total de población, eso no tiene por qué, eso te está diciendo, porque lo están haciendo por cada departamento, eso no tiene nada que ver, porque obviamente si yo tengo una población más grande y ellos consumen menos, pues me va a dar menos per cápita. Si yo tengo una población chiquita, pero consumen más, me va a dar más por cápita. Eso tú lo puedes hacer, o sea, ustedes pueden hacer ese ejercicio. Simplemente cogen y empiezan con la calculadora a jugar con dos poblaciones y le cambian el numerador a ver qué pasa, para que se den cuenta que eso no tiene nada que ver. Gracias, doctor. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Porque este procedimiento es importante que ustedes lo entiendan, porque es la asociación entre variables cuantitativas y que ustedes se lo van a encontrar en estudios analíticos, se van a encontrar en cortes, se lo van a encontrar en casos y controles, se lo van a encontrar muchísimo cuando lean ensayos clínicos. Entonces es importante que ustedes lo aprendan a interpretar. Ahora, yo les quedé viendo una cosa, yo les dije, bueno, ¿por qué es importante a partir de punto 7? ¿Y por qué es a mayor correlación es mejor? Les voy a dar un ejemplo. Nosotros encontramos una correlación de Pearson de punto 9. Entonces, ¿qué significa eso? Uno lo multiplica al cuadrado. ¿Cuánto es 9 por 9? Niños, ¿cuánto es 9 por 9? Entonces, uno lo multiplica al cuadrado y le pone porcentaje. 9 por 9 me da 81, como eso en porcentaje, por ciento. Cuando yo me encuentro esto, acá yo siempre tengo una variable que estoy tratando de explicar y una variable explicativa. La variable que estoy tratando de explicar obviamente es la tasa de enfermedad hepática y la variable que me lo explica es el consumo de alcohol. Entonces, cuando yo tengo una correlación donde me dio punto 9, por lo tanto es el 81%, lo que nosotros podemos asumir es que el 81% de la enfermedad que nosotros estamos explorando o del efecto que nosotros estamos explorando, ese 81% depende de la variable que estamos estudiando. Aquí, por ejemplo, dio punto 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? 6 por 6, 36%. Lo que significa esto es que el 36% de la enfermedad hepática en Colombia está explicado por la variable alcohol. Entonces uno podría decir, ah, no, pero es que eso es muy poquito. A mí me parece que es mucho. ¿Por qué? Porque es que es 36% de la enfermedad hepática en este país, entonces es por el alcohol. ¿Y qué pasa con ese restante para alcanzar al 100%? Pues que está explicado por otras variables, sino que aquí solo se está buscando explicación con una sola variable. Esto es cuando uno hace regresión. Ustedes vieron regresión en biometría, porque cuando uno hace una regresión simple. Ya, por ejemplo, en otro tipo de análisis en estadística un poquito más elaborados, donde se hace regresión múltiple, yo no estoy estudiando una sola variable. En la regresión múltiple se estudian muchas variables, o se estudian 4 o 3, pero se estudian más variables. Entonces, ¿qué pasa con la regresión múltiple? Que nosotros en la regresión múltiple sabemos cada una de esas variables qué tanto nos está aportando a la enfermedad que estamos estudiando. Esa es la múltiple. Esto es para regresión simple. La correlación es el primer paso que se hace antes de hacer una regresión lineal simple. Entonces, se interpreta así. Punto 6. El 36% de la enfermedad hepática alcohólica en Colombia está explicada por el consumo de alcohol. Entonces, si nosotros tuviéramos en lugar de punto 6, ¿por qué dicen los autores que es muy bueno a partir de punto 7? Porque nos da casi 50%. Entonces, imagínense que nosotros dijéramos que el 50% de la enfermedad hepática está explicada por el alcohol. Eso es mucho, aunque a mí 36 ya me parece mucho. Entonces,
a medida que nos aumenta el índice de correlación, obviamente nos va a aumentar la predicción que nosotros tenemos con respecto a la variable que estamos estudiando. Y obviamente, a medida que es mayor la correlación, es muchísimo mejor la línea de regresión. O sea que nosotros podríamos encontrar esta línea de regresión ya mucho más vertical, ¿sí? Perdón, mucho más diagonal. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Continúo. Doctora, por ejemplo, ahí en esa Sí, gráfica en la que aparece el departamento del meta, busquemos el eh, meta. Ya. la que se supone que tiene más consumo de litros per cápita, uno podría ser y tiene una disminución de la tasa de la enfermedad hepática alcohólica, pues que tiene una baja con respecto a otros que tienen menor cantidad de consumo, porque podría darse por la alteración en las variables de la población, por el número de habitantes. Eh, no. Eso no tiene nada que ver con la población. Ya les expliqué por qué. Por eso les digo que hagan el ejercicio de jugar con dos poblaciones y cambiándole los numeradores para que ustedes se den cuenta que eso no tiene por qué variar. Esa es la base del cálculo de las tasas. No sabemos por qué, pero es que acuérdense que este es un estudio que es una cosa muy general. Eh, no sabemos, por ejemplo, aunque aparecen las ventas de alcohol, nosotros no sabemos, no tenemos el registro de todo el alcohol que se vende bajo cuerda, por ejemplo, no tenemos todo ese dato. Y por otro lado, lo que tú estás diciendo puede pasar. Puede ser que existan unas variables diferentes. Puede ser que ellos obviamente en el estudio explican detalladamente qué tipo de alcohol ellos averiguaron. Pero acuérdense que hay muchas clases de bebidas alcohólicas. Entonces no sabemos qué tipo de bebidas alcohólicas estén consumiendo y que de pronto no están dentro del listado que los investigadores eligieron para averiguar. Entonces eso depende de muchas cosas. Por eso precisamente es que hablan de la falacia ecológica y es que nunca se pueden sacar conclusiones individuales. En este caso, no podemos sacar conclusiones individuales para cada uno, solamente mirar la observación, solamente, no más. De decir, en Santander es muy alto la tasa de enfermedad hepática alcohólica y consumen entre 5 y 6. En el Meta no es tan alta la tasa de enfermedad hepática alcohólica y consumen entre 6 y 7, pero no podemos sacar más conclusiones. Es lo único, lo que podemos ver, lo que podemos observar, pero no podemos sacar conclusiones más allá. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando otras variables que nos permitan. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todos los estudios descriptivos? Una cosa importantísima, lo que tú estás, el cuestionamiento que te estás haciendo, Miguel Ángel. ¿Por qué es importante? Porque precisamente de eso se trata los estudios descriptivos. Acuérdense que yo en varias partes, en los usos, en las ventajas, yo volví y les repetía, una de las principales objetos de los estudios descriptivos es generar hipótesis que tienen que ser comprobadas a través de otro tipo de estudios. Eso es lo que hace el estudio ecológico. Entonces ya, ustedes tienen esta información y supongamos que tú eres del Meta. Tú dices, venga, ¿y qué pasó? Yo quiero saber. La única manera de saber es hacer un estudio diferente, que obviamente se concentre ya en variables que tienen que ser mucho más específicas con respecto a la relación que existe entre la enfermedad hepática y ciertos factores. Habría que hacer un estudio más completo. Ahora sí, Doctora, listo. Que a veces se te va la voz. Bueno, sí señora, no, no sé, es que el micrófono está como maluco, pero sí. no, tranquilo. No, esa vez es la señal. Bueno. Listo. Entonces, continuemos. Ya pues damos paso de los ecológicos a otro tipo de diseños, que son los reportes de caso y las series de caso. Yo ya se los sé, o sea, esto es simplemente un recorderis porque yo ya se los he mencionado desde que les dije cuáles eran los tipos de estudios. Y aquí yo no me voy a concentrar en cosas que ya les voy a mostrar, porque eso es lo que ustedes solitos van a tener que preparar y específicamente el grupo que le corresponde esta exposición nos debe explicar con mayor profundidad. Porque en las exposiciones, ya yo les iré explicando a medida que lo vayamos haciendo, tienen que profundizar en el diseño. O sea, obviamente no
bajo ninguna circunstancia ustedes pueden ir a mostrar lo mismo que yo les he colocado acá. Porque el problema es que yo a veces les presto las diapositivas, entonces van en la exposición y me ponen mis diapositivas y yo no se los acepto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que profundizar, buscar en libros y todo para poder hacer la exposición. Entonces, en los reportes de casos y la serie de casos, describen o la experiencia de un paciente o de un pequeño grupo de pacientes que tienen un diagnóstico en particular que usualmente es raro, que es usualmente especial. También tienen la misma utilidad que todos los estudios descriptivos y es generar nuevas hipótesis. Eh, También se pueden documentar entonces nuevas enfermedades, nuevos efectos adversos. La ventaja de estos trabajos es que mientras uno tenga la información completa, que eso no es tan fácil a veces, se realizan de forma rápida, permiten entonces estudiar o describir exposiciones, enfermedades o situaciones poco frecuentes, tienen mucha utilidad frente a las enfermedades nuevas. Si ustedes, por ejemplo, escriben reporte de caso y colocan el último año, todo lo que les va a salir es de COVID, todo. Porque al principio lo único que aparecían eran reportes de casos y empezaron más adelante a aparecer series de casos. Eso ocurre cuando hay enfermedades nuevas. Eh, entonces, obviamente permite plantear las primeras hipótesis de causalidad, detecta situaciones novedosas y son generalmente sencillos de entender, porque están es más relatando. Aquí, a diferencia, por ejemplo, de los estudios longitudinales, de los transversales y de los ecológicos, donde ustedes se pueden encontrar grandes técnicas estadísticas, medición epidemiológica, aquí no. Aquí usualmente, a no ser que sea una serie de casos, pero en la serie de casos usualmente se trabaja cuando son poquitos, se trabaja es con números absolutos, entonces no se muestran proporciones, no se muestran tasas, porque son poquitos casos. Entonces son sencillísimos de leer. La limitación, obviamente, la misma de todos los estudios descriptivos, no hay grupos de control, solamente se describe o en una persona el reporte de caso o en un grupito de personas la serie de casos. Son grupos entonces seleccionados, pero a ver, yo les muestro lo que aparece de limitaciones porque eso es lo que dicen los libros. Pero a mí me parece que hacer en los libros esto, yo sinceramente se los muestro porque se dicen los libros, pero me parece que no tiene sentido porque precisamente si la indicación es para grupos altamente seleccionados, eso no puede ser una limitación, pero bueno, yo les coloco lo que dicen los textos. Si, por ejemplo, uno logra calcular frecuencias en las series de casos, porque los datos lo permiten, obviamente, como son tan poquitos, eso no en ningún momento se va a poder extrapolar a una población general porque no se están calculando muestras. Esto es lo que les digo que solo les voy a mostrar esto, pero ustedes van a tener que profundizar esta parte porque de esto yo sí les voy a preguntar. ¿Por qué les voy a preguntar? Porque miren muchachos, ustedes ahorita están en quinto semestre. Ustedes, los que ya están en grupos, están metidos en grupos de investigación, me parece fabuloso. Los que no, hay que irse pegando de los investigadores. ¿Por qué? O cuando entren a clínica, irse pegando de los clínicos. Porque ustedes en su hoja de vida necesitan, hoy en día necesitan tener publicaciones o necesitan tener ponencias. Porque para los que se quieren hacer una especialidad clínica, los que quieran hacerla, para la especialidad clínica y ahorita ya también, por ejemplo, antes no, pero antes ahorita también para los doctorados en salud pública, para poder recibirlos, les exigen tener publicaciones. Entonces, ustedes, por ejemplo, presentan un examen para residencia en una universidad del país o en una universidad del exterior y resulta que pasan el examen, les va súper bien en el examen, pasan a entrevista. Pasan a entrevista dependiendo de la universidad a la que se presente, si son muchos o poquitos cupos. Supongamos que entran a una universidad donde hay 5 cupos. Entonces, ¿cuántos llaman? Llaman a 10 a entrevista. Y resulta que ustedes tuvieron el mejor examen. Fue el puntaje más alto del examen. ¿Qué se mira en la entrevista? Además de lo que preguntan, se estudia la hoja de vida. ¿Cómo se hace el puntaje de una hoja de vida? Créanme que los diplomados no les sirven. Solamente les sirven las publicaciones.
y ellos empiezan a contar. Entonces, supongamos que las publicaciones y las ponencias, supongamos que de las 10 personas que entraron a la entrevista, solamente presentaron una buena entrevista a 6 y revisan esos 6 y resulta que de esos 6 solamente hay 5, hay 4 cupos, solamente hay 5 que tienen ponencias o tienen publicaciones. Entonces ellos empiezan de lo más a lo menos. ¿Qué es más que una ponencia? Una publicación en una revista indexada. Entonces ellos van y miran, tiene publicación y ya la pelea entre esos 5 se define por el que tenga publicaciones o no. Ahora piensen ustedes cuando los cupos son 2 o 3 nomás. Así que yo por eso se los digo, muchachos, porque ustedes desde ahora tienen que ir pensando en eso. Ustedes tienen que ir pensando en que necesitan, cuando ustedes terminen, ya tener una publicación o tener una publicación en, en camino. Porque desde el momento en que, por ejemplo, nosotros mandamos un artículo a una revista hasta que lo publican, los más rápidos que nos han publicado se demoran un año. Los más rápidos, pero se puede demorar 2 años, 2 años y medio. Así que hay que arrancar. Entonces, una cosa que es muy buena es que ustedes siempre se van a encontrar, siempre cuando están en clínica, se encuentran ante casos súper interesantes que merecen publicación. Ahí se tienen que pegar ahí mismo del médico, del especialista, con quien están rotando. Es que somos 4 y un especialista. Listo, entre los 4 hacen un reporte de caso. O resulta que se encuentran un caso particular y, y el especialista les cuenta, en los últimos 2 años yo no sé por qué hemos tenido como 6. Ahí mismo, pilas ustedes a estudiar y a armar una serie de casos y a publicarlo. Por eso es que yo necesito que sean súper expertos en reportes de caso y en series de casos por el futuro de ustedes, porque ustedes necesitan estar pilas con esto. Entonces, hay una guía que se llama, es la guía CARE. Esa es en el mundo, esa es la más aceptada para uno hacer reportes de caso. El grupo que va a exponer reportes de caso y series de caso nos va a tener que contar muy bien qué es esa guía CARE. Yo aquí solamente les estoy mostrando una partecita donde está simplemente cuál es el contenido de un reporte de caso, de una serie de casos. Pero obviamente en la guía están muchas más cosas, entonces esto es para que lo revisen todos, no solamente los que van a exponer, porque esto les conviene a todos. Entonces, ¿qué tiene un reporte o una serie de casos? Tiene que tener un título, una narración, es decir, donde se cuentan, es como la historia clínica que se hace, una narración corta de qué se trata ese caso. Obviamente hay ya una introducción donde entonces se habla, primero entonces narramos lo del paciente, después la introducción donde se habla un poquito de la parte teórica sobre lo que nosotros de la enfermedad que estamos tratando o de la complicación o del tratamiento, de lo que sea que se está haciendo el caso, una discusión, unas conclusiones y obviamente como todos los artículos, ustedes han visto que todas las publicaciones tienen un resumen y un abstract. Entonces, en ese resumen está el resumen en 2 idiomas, en el idioma original y en el idioma que exija la revista. Las palabras clave, que las palabras clave no son las que a uno se le ocurran. Todas las revistas tienen unas condiciones para las palabras claves, pero también a partir de, también a nivel internacional, uno lo que las busca es en el DESC o en el MES. Obviamente las referencias, reconocimientos si hay que hacerlos, entonces por ejemplo un agradecimiento al paciente y a su familia, etcétera, y el consentimiento informado. Esto es solamente una vista así, abuelo de pájaro, de lo que son las guías CARE, pero ustedes esto lo tienen que estudiar, porque uno, porque es responsabilidad del grupo que expone este tema, y dos, por lo que les estoy diciendo, muchachos, es que ustedes aprenden qué es lo que, de qué consta esto. Ya el día que se les ocurra un caso, una serie de casos, no es sino que vayan y busquen, pero hagan el ejercicio ahora y además ahorita que pueden preguntar. Esta es una serie de Doctora, una casos. pregunta. Dime. El resumen, como cuando dicen que no debe exceder 250 palabras, aplica para todo tipo de artículos. No, 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 para todos. Eso depende de la revista. Hay revistas que les dicen que solamente 150. Hay revistas, la mayoría de las revistas dicen que 250. Pero, por ejemplo, ustedes ya me van a contar qué dice la guía que hay. A ver,
en esta guía cuántas palabras les están aceptando, pero no es en todas. Hay muchas que, lo otro es que muchas revistas exigen un resumen estructurado, es decir, por ejemplo, les dicen, el resumen tiene 250 palabras y tiene que contener antecedentes o introducción, objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones. Pero la mayoría no piden antecedentes o introducción. La mayoría dicen, el resumen estructurado consta de objetivo, métodos, resultados y conclusiones, casi todas. Y hay algunas que dicen que coloque uno los subtítulos en el resumen estructurado y otras no. Otras simplemente dicen, este es el orden del resumen estructurado, pero no coloque los subtítulos. Usualmente esas revistas son las que dicen que 150 palabras. Entonces uno tiene que tener ese orden para el resumen, pero no necesariamente tiene que ponerle subtítulos. Así que depende de la revista. Esta guía obviamente es internacional, así que si yo, por ejemplo, entro a la revista, a la Iatreia, que es una revista de la Universidad de Antioquia, o entro a la revista de medicina de la Universidad Nacional, la Nacional tiene muchas revistas, pero de medicina las más conocidas son la que se llama Revista de Medicina y la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional, que las indicaciones para autores son muy parecidas. Y entonces ya ustedes miran, y por ejemplo en la revista, en la Iatreia, casi siempre dice, si no los han actualizado, no lo han cambiado, dice, cuando son investigaciones originales, para reportes o series de casos, tienen que seguir la guía que. Entonces, ellos no le dicen a uno cómo hacerlo, sino que ya uno se va para la guía y hace de acuerdo a lo que dice la guía y así presenta el manuscrito, que así se llama lo que uno manda, el manuscrito que se manda para consideración de publicación. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Aquí dice el título de esta serie de casos, dice cáncer de tiroides pediátrico, serie de casos. Ellos hicieron, miren, objetivo, analizar una experiencia quirúrgica en 27 años y hicieron una serie de casos describiendo las características de todo tipo, anatomopatológicas, quirúrgicas, resultados de tratamiento y condición actual de los pacientes que ellos incluyeron en el estudio. Como ustedes ven, entonces fue en 27 años, se encontraron 8 pacientes con cáncer tiroideo, 6 de sexo femenino, 2 de sexo masculino, con una edad promedio de 13 años. Y obviamente están describiendo la clínica, pero aquí yo les estoy mostrando, obviamente yo no les muestro todo el artículo porque solo les muestro como pedacitos. Entonces, esta parte donde dice clínica es como lo que nos dice la guía de la narración. Al momento del diagnóstico que tenían, o sea, qué era lo que tenían y como son, en este caso, son 8 niños, entonces pues usualmente uno ve que están presentados los análisis en tablitas y casi siempre se hace con números absolutos, porque pues si yo tengo 8 niños, por ejemplo, y de los 8 niños uno tenía metástasis, yo no puedo escribir el porcentaje, simplemente se coloca 1 y se acabó. Muy diferente fuera que de los 8 niños, 7 tienen metástasis, entonces la presentación de ese resultado sí se hace con porcentaje, porque yo digo, listo, de la totalidad de los niños, un 90% tenían adenopatías metastásicas. Entonces depende también, pero en general en las series de casos, la mayor parte de los resultados se presentan es con la frecuencia absoluta, no con frecuencias relativas. Pero como les digo, mire que yo les digo la mayoría, no es siempre. Vamos a ver dentro de los que yo elegí, porque usualmente cuando yo elijo los artículos para analizar, no les doy muchas vueltas. O sea, yo trato de no explorar demasiado, porque precisamente la intención es que ustedes aprendan a hacer lectura crítica y que si nos encontramos cosas muy buenas, pues excelente, y que si nos encontramos cosas malas o si nos encontramos errores, pues eso es lo que tenemos que aprender a ver. Así que yo no recuerdo en ese momento de los ejemplos que yo les puse, pues cómo estaban. Vamos a mirar cuando los leamos qué hay. Bueno, acá, por ejemplo, entonces está, pues dentro de lo que ellos tenían en el estudio, cuál fue el diagnóstico histopatológico, qué procedimientos se realizaron, cómo fue el seguimiento y ellos cómo describieron. Mire que ellos están hablando en términos absolutos. Al término del estudio, 7 llevan vida normal, una paciente con carcinoma medular esporádico falleció 7 años después. Entonces, se expresan números absolutos, porque pues no vale la pena aquí calcular frecuencias relativas. Este es un
este es un reporte de caso. Este es cáncer de vejiga en niños, entonces acá ustedes ven que dice case report, así que es un reporte de caso simplemente. Aquí están los antecedentes, la descripción, este es el abstract y la conclusión. Bueno, ahora vamos a mirar bueno, hasta aquí alguna observación, alguna pregunta. Doctora, digamos en ese reporte de caso en el que uno tiene que mencionar materiales y métodos, como no es un estudio experimental, uno ahí colocaría, digamos, encuestas o qué, o sea, cómo desarrollan ellos ese reporte del caso en materiales y métodos. Por eso es que vamos a ver un ejemplo. Entonces, por eso es que ustedes por eso yo no me puedo detener en todos, ¿sí ven? Yo te voy a responder, pero por eso es que ustedes tienen que leerse un artículo para que miren cómo es y mirar la guía, cómo se indica que debe ser. Si, por ejemplo, se hace una serie de casos, obviamente los investigadores en la parte de metodología tienen que expresar cómo hicieron la recolección de información. Entonces ellos pueden decir, por ejemplo, que utilizaron un instrumento validado, porque existen instrumentos validados, o pueden decir que diseñaron un instrumento de recolección de información. Como yo les decía ahora, encuestas, usualmente esa palabra encuesta, uno la encuentra de pronto en los estudios de prevalencia, pero en los demás no. En los reportes de caso, en las series de casos, es muy común que uno encuentre que hicieron un protocolo de investigación y que dentro de ese protocolo ellos hicieron unas preguntas o un listado de preguntas o así. Entonces, así es como va a figurar. O dice, por ejemplo, se realizó revisión de las historias clínicas para obtener las variables de estudio. Más o menos eso es lo que pueden ellos escribir. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver una cosa que es un repaso, así que van a estar muy, muy atentos, porque yo aquí no me, es decir, es una presentación que es larga, pero obviamente yo no me voy a detener a dar muchas explicaciones, porque aquí yo voy a hacer un repaso de algo que ustedes deben saber, que es de biometría. Cómo se clasifican las variables, cómo se miden las variables, cómo hace uno medición en estadística y el resumen, pero así chiquitico, de la medición epidemiológica para estadística descriptiva y medición epidemiológica para estudios descriptivos. Porque otro cuento es cuando uno está en estadística inferencial o cuando está en estudios analíticos, donde es otro tipo de cosas, pero eso sí, como es mucho más extenso, el tiempo no nos da sino para que yo les explique aquellas técnicas que nos encontremos, y en eso sí me fijo yo cuando elijo los estudios analíticos y los experimentales, de mirar que las mediciones que estén haciendo ellos sean con las técnicas que con más frecuencia se topa uno cuando está haciendo lectura de este tipo de estudios. Entonces, vamos a hacer este repaso. Bueno, vamos a recordar la definición de variable, la naturaleza de las variables, cómo es la medición, cuál es el enfoque de medición, etcétera. Bueno, entonces vamos a mirar primero que todo esta grafiquita. Aquí está mi perrita rezongando porque le choca que yo esté trabajando. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos cualquier tipo de estudio, volvemos al mismo cuento, tenemos una población y muestra, tenemos una parte donde tenemos recolección, procesamiento y análisis de información. Estoy hablando de metodología nomás, o sea, esto es como lo que corresponde a material y métodos. Y abajo, mire que dice, qué pena que yo no sé si a ustedes les está apareciendo todo, pero a mí no me aparece completa, técnicas y procedimientos, pues cuando es del caso. Ahora, con respecto a la recolección de procesamiento de análisis de información, ¿qué es lo que se debe escribir siempre? ¿O qué es lo que ustedes encuentran escrito? Usualmente, quién, cuándo y dónde. O sea, que entonces fue la recolección, por ejemplo, fue realizada por médicos, pediatras, o fue realizada por los especialistas que estaban de turnos en cuidado intensivo y por las enfermeras que estaban viendo los pacientes, o fue recolectada por estudiantes de medicina. Entonces, ¿quién recolectó la información?
o simplemente se entrenaron encuestadores, que es lo que ustedes encuentran en los estudios de prevalencia, cuando en las encuestas de prevalencia siempre hay que entrenar gente para que puedan recolectar. Lo otro que uno siempre lee o escribe es cuándo, o sea, en qué periodo se recolectó esa información. Entonces fue información recolectada entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021. ¿Cuándo? ¿En dónde? En dónde es, de lo chiquito a lo grande, institución, ciudad, departamento, país. Se recolectó en la clínica La Sagrada Familia de Armenia en el departamento del Quindío. Si esto va para una revista que es nacional. Si nosotros lo vamos a mandar a una revista internacional, entonces se recolectó en una institución de tercer nivel en una provincia o en un departamento en Colombia. Bueno, lo otro que nosotros decimos también en la parte del plan de recolección de información es qué es lo que vamos a conseguir y el que vamos nosotros a averiguar precisamente son las variables, o sea, cuáles son las características que nosotros vamos a estudiar o las características que estudiaron los investigadores, entonces esto corresponde a las variables. ¿En qué? La pregunta que estaban haciendo ahora. Entonces, ¿en qué se recolectó? Puede ser un protocolo, encuesta, instrumento, etcétera. ¿Qué paquete de estadística se utilizó para el procesamiento de la información? Entonces, a veces ustedes encuentran que dice que se procesó y se analizó en Stata, en SPSS, en Excel, en EpiInfo. Entonces, eso también ustedes se lo van a encontrar. Esto que yo les estoy diciendo acá es parte de lo que ustedes me tienen que revisar en los artículos que van a leer para que me digan si está todo. Está el plan de análisis. Entonces ya es la última parte de esa parte de la información y es cómo se va a analizar la información. Cuando nosotros analizamos la información, entonces, como son diseños epidemiológicos, vamos a mirar qué medidas epidemiológicas existen en esa publicación. Esas medidas epidemiológicas, entonces, nos pueden hablar de incidencia, nos pueden hablar de prevalencia, nos pueden hablar de mortalidad, nos pueden hablar de letalidad, o cuando se trata de otro tipo de estudios, no de estudios descriptivos, entonces nos están hablando de las medidas de asociación que se calcularon, de riesgo relativo, de la razón de disparidad, de la razón de densidad de incidencia, etc. Y lo otro que vamos a mirar es, desde el punto de vista de la bioestadística, qué técnicas se realizaron. Pues hay técnicas que son de estadística descriptiva, que usualmente son de un solo grupo, o ya técnicas de estadística diferencial, donde se empieza a hacer comparación. Por ejemplo, en la correlación y en la regresión ya es una técnica de estadística inferencial, porque ustedes ya están comparando variables. O, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las pruebas de hipótesis, también es estadística inferencial. Cuando ustedes, yo les decía cuando hicimos las tablitas de 2x2, que nosotros obtenemos una medida de asociación y que la prueba de hipótesis, es decir, entonces la medida de asociación, ¿qué es? Es medición, esto no la puse. La medida de asociación es medición epidemiológica. El chi cuadrado, que es el test de hipótesis que acompaña las tablas de 2x2, es una medida estadística. Bueno, recordemos que entonces existe una gran variabilidad biológica y por eso es que nosotros analizamos como la mayoría de lo que puede estar sucediendo, pero cuando nosotros analizamos información tenemos siempre que tener presente, cuando vamos a sacar las conclusiones tenemos que tener presente esa variabilidad biológica y obviamente la variabilidad biológica nos va a disminuir un poquito cuando nosotros tenemos muestras representativas. Bueno, entonces, hablando también de esa variabilidad biológica, por eso es que nosotros en medicina no encontramos muchas cosas que tengan así, sino que muchas cosas las encontramos en rangos. Cuando nosotros hablamos de un rango normal de peso, entonces nosotros decimos que el IMC está entre 20 y 24,9. Ese es un rango. Cuando estamos hablando de la glicemia, ¿cuál es la glicemia normal? Es un rango. ¿Cuáles son los niveles normales de colesterol? ¿Cuáles son los niveles normales de triglicéridos? Entonces nosotros, aunque tengamos unos datos promedio,
generalmente trabajamos con rangos precisamente por esa variabilidad biológica. Para recordar, entonces, las variables son características que se desean estudiar y toman diferentes valores. Entonces, una cosa es la variable y otra cosa son los valores de la variable. La variable es género. Los valores son masculino, femenino, otro. La variable es edad. Esa es la variable. ¿Cuáles son los valores? Pues depende. Nosotros podemos manejar la variable en años, la podemos manejar en meses o estamos trabajando en una unidad de recién nacido, entonces la edad es en días. Esos son los valores de la variable. La variable se llama glicemia. ¿Cuáles son los valores que nosotros vamos a manejar? ¿Vamos a manejar datos cuantitativos de la glicemia o vamos a manejar simplemente rangos y vamos a decir hay hipoglicemia, hay normalidad o hay hiperglicemia? Entonces, por eso tenemos que empezar a recordar la diferencia entre variable y valores de la variable. Bueno, ahora con respecto a la naturaleza de las variables, entonces nosotros podemos clasificar las variables de muchas maneras. Podemos clasificarlas de acuerdo a la naturaleza de las variables, de acuerdo al enfoque de medición, de acuerdo a variaciones en la distribución de los eventos en epidemiología y de acuerdo a la relación causa-efecto. Entonces vamos a mirar algunas cosas. Según su naturaleza, las variables son cualitativas o son cuantitativas. Entonces, esa es según la naturaleza de las variables. Una variable es numérica, es cuantitativa, una variable es cualitativa, se refiere a una cualidad o característica. Según su nivel de medición. Entonces, recuerdan ustedes que las variables cualitativas pueden ser nominales y pueden ser ordinales. Las variables cuantitativas pueden ser de intervalo o pueden ser de escala o razón. Entre las variables nominales, nosotros tenemos unas que se llaman binarias o dicotómicas, que es cuando uno de los valores excluye al otro, masculino, femenino, blanco, negro, fuma, no fuma. Entonces, eso es binario. Las variables que nosotros manejamos en la tabla de 2×2 son dicotómicas, es decir, son binarias. Le hacemos efecto sí o no, factor en estudio sí o no. Pero también pueden ser politómicas. Yo tengo lista de diagnósticos de ingreso a urgencias en el San Juan de Dios en el último mes. Entonces, obviamente, ustedes quieren sacar las primeras 10 causas de consulta a urgencias en el último mes. Eso es una variable nominal. ¿Por qué? Porque son nombres. Infección respiratoria o dificultad respiratoria, infección urinaria, dolor precordial, abdomen agudo. Entonces, ustedes tienen unos nombres que obviamente ustedes las pueden contar, claro, porque yo puedo decir cuántos abdómenes agudos consultaron, o cuántas sospechas de apendicitis consultaron, o cuántas infecciones, o cuántas diarreas consultaron. Claro que las puedo contar, pero son nominales, porque es que yo no puedo sumar ni multiplicar una infección respiratoria más una infección urinaria. Solamente puedo decir, hubo una infección respiratoria y hubo una infección urinaria. Entonces, no se pueden hacer operaciones entre ellas, por eso son cualitativas. Y por otro lado, tenemos entonces las variables ordinales, que tienen como característica que tienen 3 valores, como mínimo tienen 3 valores. ¿De dónde salen las variables ordinales? Salen de las variables de escala o de razón o pueden salir de acá. La única variable que nosotros manejamos como variable de intervalo es la temperatura, es la única que nosotros manejamos y no la temperatura en las personas, la temperatura ambiental, porque puede estar por debajo de 0. Pero todas las variables que son de escala o de razón tienen el primer número, es un 0, o sea, arrancan en el 0 absoluto y son variables numéricas. Las variables ordinales tienen un orden, que ya les dije que tienen mínimo 3 valores, nunca se les olvide eso. Una variable ordinal mínimo tiene 3 valores y salen de acá. Yo tengo una variable que es fumar. Entonces, es nominal cuando es binaria, cuando yo digo fuma sí o no. Pero si yo tengo el dato de cuántos cigarrillos se fuma, por ejemplo, en una semana, pongámosle por semana. Entonces yo ese número de cigarrillos la puedo convertir en una variable ordinal, siempre en orden. O sea que si yo, por ejemplo, digo, fuma ninguno, es un valor, fuma entre 0 y
5 a la semana y el de arriba fuma 6 o más a la semana, entonces tengo 3 valores de esa variable cigarrillo, ninguno de 0 a 5 y 6 y más. Entonces ya tengo una variable ordinal y tiene que ser en orden. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo colocar ninguno, 6 y más y 0 a 5. No, tiene que ser en orden. Ninguno, 0 a 5, 6 y más. O al contrario, como quieran, pero en orden. Lo otro es que cuando nosotros estamos hablando en epidemiología, nosotros tenemos que pensar en la distribución de las variables en términos de persona, de tiempo y de lugar. Esto se me fue antes, pero bueno, acá yo tengo relación entre variables. Entonces ya hemos hablado también que existen variables dependientes y variables independientes. Acuérdense que cuando nosotros estamos trabajando la tabla de 2×2, la variable dependiente siempre será el efecto o el desenlace o el evento, y las variables independientes serán los factores en estudio. Bueno, vamos a empezar a ver ejemplos. Acá tenemos en una investigación que se llama cobertura vacunal en niños de 12 a 47 meses de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un estudio que hicieron en Cali hace muchos años. Tenemos un cuadro. Acuérdense que yo les dije esta semana que uno podía representar la información en tablas o cuadros y en gráficos. Cuadro no es lo mismo que gráfico. Tabla sí es cuadro. Eso también depende como un poquito de la definición que hagan las revistas, pero en general en Colombia van a considerar cuadros o tablas lo mismo y gráfico es gráfico. Este cuadro, ¿qué tiene acá? En primer lugar, tiene la identificación del cuadro, es decir, cuadro número 1, y tiene un título. El título que tiene es, acá le colocaron el mismo título del estudio. Este no lo puse yo, estoy sacando el cuadro tal cual está en la publicación. Y acá tenemos entonces cuáles variables se están analizando. Y les voy a identificar las variables. Número de niños de 12 a 47 meses, edad en meses y edad de la madre. Esas son las variables. Los valores de los niños están hablando cuál fue la muestra que ellos plantearon y cuál fue la que finalmente estudiaron. Acá tienen en edad de los niños los grupos de edad y tienen en edad de la madre, tienen grupos de edad. Esos son los valores. Y acá lo están cruzando con una variable que se llama estrato. Acá tienen el total, pero acá tienen entonces cuántos habían en el estrato 1 y estrato 2 para cada uno. Y acá nos están diciendo distribución porcentual. Si ustedes recuerdan, yo la semana pasada les decía, ustedes no se van a encontrar en una revista que se respete, esta es Colombia Médica, que es una de las revistas mejor rankeadas de Colombia. Ustedes no se van a encontrar en una revista que se respete que en el título diga porcentaje, eso es muy feo. Que todos sabemos que esto es un porcentaje, sí, claro, pero porcentaje es como la técnica estadística. Pero acá nosotros podemos hablar es de distribución, porque si no, eso se oye muy feo. Acuérdense que una distribución porcentual también puede ser una incidencia o puede ser una prevalencia. Ah, bueno, aquí se me olvidó recordarles una cosa que ustedes, yo sé que el doctor Colonia les deja muy claro, y es condiciones que tienen los valores. Los valores siempre son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. ¿Esto qué quiere decir? Acá vamos a mirar los valores de la edad de los niños. ¿Por qué son mutuamente excluyentes? Porque aquí dice de 12 a 23 y aquí dice de 24 a 35 meses. No dice de 12 a 24 y de 24 a 35, porque eso no sería mutuamente excluyente. Porque si no son mutuamente excluyentes, entonces los niños de 24 meses quedan en este y los niños de 24 meses quedan en este. O sea que aquí nos está cumpliendo esa característica de mutuamente excluyentes. Vamos a mirar en edad de la mamá. Igual, aquí hay menos de 30 años y entre 30 y 50 y mayores de 50. Es mutuamente excluyente. Lo otro es colectivamente exhaustivo. Significa que en los valores está presente todo lo que había. Entonces, eso significa que acá
los niños estaban desde los 12 meses, o sea, no había ningún niño menor de 12 meses y tampoco había ningún niño de 48 meses o más. Únicamente estaban hasta los 47. Ya si, por ejemplo, uno revisando el estudio se encuentra que cuando hicieron el rango de edad decía niños entre 11 y 49 meses, dice uno, venga, no hicieron, no cumplieron en el cuadro con la característica de colectivamente exhaustivos, porque había unos niños poquitos, pero había unos niños que tenían por encima de 47 meses. Entonces aquí suponemos que lo hicieron bien y confío en que lo hicieron bien por lo que les digo que esta es una revista seria y entonces esto significa que en los valores de la variable está contenido todo lo que se registró. Bueno, acá vamos a ver unos ejemplos. Entonces, cuando yo les decía ahora que cuando nosotros estamos mirando las variables cualitativas, se caracterizan porque son cualidades o características que solo se pueden contar. Es decir, acá dice, localización de la tuberculosis osteoarticular en 47 pacientes. Un artículo de tuberculosis osteoarticular. Entonces aquí me están diciendo el sitio, o sea que ese es el título de la tabla, pero acá me están diciendo cuál es la variable. La variable se llama sitio. ¿Cuáles son los valores de sitio o localización pues, de la tuberculosis, la columna, la cadera, pie y tobillo, rodilla, etcétera? Y de cada uno, entonces, me están diciendo cuántos casos hubo. Acá está frecuencia absoluta, número total de casos es frecuencia absoluta. Y acá me están dando la frecuencia relativa. Esta tabla, por ejemplo, se puede llamar así, localización de la tuberculosis, o también se puede llamar prevalencia de tuberculosis, o si ellos, por ejemplo, estaban haciendo un estudio de seguimiento y se dieron cuenta, el paciente tenía tuberculosis y después apareció esto, podrían llamarlo, aunque eso es muy difícil, porque la tuberculosis extrapulmonar, pues obviamente cuando se diagnostica es porque está en determinado sitio, así que lo más razonable es que esto sea la prevalencia de acuerdo al sitio. Bueno, acá tenemos entonces las variables cuantitativas, son numéricas o susceptibles de hacer operaciones matemáticas con ellas. Acá en esta tabla, esta es de un estudio de la distribución de OMA en población, entonces acá lo que nosotros estamos viendo es que ellos tienen variables cuantitativas y cualitativas, pero que las cuantitativas están expresando, ay, perdón un segundito que me están llamando varias veces, perdón un segundito. Listo. Entonces, aquí están, por ejemplo, mostrando, aquí nos dicen, están midiendo promedio y desviación estándar. ¿Por qué? Porque eso es lo que se puede hacer con las variables cuantitativas. Con las variables cualitativas solo podemos hacer frecuencias, las podemos mostrar en frecuencias absolutas o en frecuencias relativas. Con las variables cuantitativas podemos hacer, por ejemplo, medidas de tendencia central. Aquí nos están mostrando el promedio, aquí dice DS, más o menos una desviación estándar de la edad, el peso también con la desviación estándar, talla, etc. Y están acá entonces midiendo, este es un estudio de resistencia a la insulina. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de las variables binarias, donde nosotros tenemos que están también cruzando unas variables. Este cuadro se llama, este es el título del estudio es Asociación entre la magnitud del viraje del hematocrito y otros indicadores de severidad en dengue. El título de la tabla, nosotros siempre tenemos que mirar cómo es, entonces es la tabla 1, cuadro 1, cambio del hematocrito asociado con sexo, edad y tiempo de evolución. Aquí ellos están ya cruzando una variable, están buscando asociación, porque este no es un estudio descriptivo común y corriente, ya este es un estudio descriptivo probablemente de corte transversal. Entonces acá tenemos característica medida variable con sus respectivos valores y fíjense que en todos la están manejando como binaria, o es el uno o es el otro.
menor de 15 o mayor o igual a 15, tiempo de enfermedad mayor a 4 o menor o igual a 4 días. Nos están diciendo el número de observaciones, es decir, en cuántas personas se hizo esta medición, y nos están mostrando entonces los valores del hematocrito. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una variable cuantitativa. Esto es una variable, ya les dije, que son variables cualitativas, están manejadas como binarias. Y les pregunto, ¿este dato del hematocrito, ustedes piensan que es cualitativo o cuantitativo el viraje del hematocrito, el valor del hematocrito? ¿Qué tipo de variable es el hematocrito? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cuantitativo. Perfecto. Muy bien. Esta es una variable politómica. Yo les decía ahora, son variables nominales, pero simplemente que no son binarias, sino que tienen muchos nombres, tienen muchos valores, que esos valores se dan con nombres. Eso nos pasa a nosotros cuando hablamos de diagnósticos. Bueno, recuerden que las variables cuantitativas pueden ser continuas o pueden ser discretas. Entonces, las continuas, ustedes siempre van a encontrar infinita posibilidad entre un valor y otro. Entre dos personas que miden 1,70, uno puede medir 1,70 exactamente y el otro 1,70.9 milímetros. Bueno, en cambio, entre las discretas hay una especie de saltos donde pues uno no debería medir pedacitos, no hay pedacitos de hijos ni pedacitos de número de camas hospitalarias. Bueno, tanto las variables continuas como las discretas, nosotros las podemos organizar en grupos, o sea, podemos hacer como, no, es cuando se habla acá de que se construyen intervalos, no me estoy refiriendo a la variable, al nivel de medición de intervalos, sino que simplemente ustedes pueden hacer grupos. Bueno, con respecto al nivel de medición, ya se los repasé, entonces voy a pasar derecho por acá. Estos son los 4 niveles de medición. Lo único que les voy a decir con respecto a los niveles de medición es que acuérdense que uno se puede devolver de abajo hacia arriba, pero no de arriba hacia abajo. Si un investigador recoge una edad entre los niños menores de 15 años y niños de 15 y más, ya sabemos que no es sino hasta 18, entonces con eso no puede sacar el promedio de la edad, no la puede sacar, porque yo no puedo llevar una variable que tomé en esta allá. Lo mismo si se tomó en ordinal, entonces se tomaron 3 grupos de edad, pero resulta que es una variable que su condición fundamental como edad es una variable cuantitativa, como definición es una variable cuantitativa. Yo la debo recoger en mi investigación como cuantitativa y con ella hago lo que quiero. Yo la recojo como edad en años o en meses y ya la puedo convertir en ordinal o la puedo convertir en nominal, pero no puedo hacer lo contrario. Si yo, por ejemplo, parto de número de cigarrillos, yo ese número de cigarrillos lo puedo convertir en ordinal, como mucho, poco, nada, y obviamente definir cuánto es mucho, poco, nada, porque entonces nada es ninguno, poco, para el ejemplo que les di ahorita, es de 0 a 5 y puede que para mí como investigadora considere que 5 y más es mucho. Eso depende de lo que uno esté trabajando. Lo mismo el valor de la glicemia, yo lo puedo llevar a ordinal, y asimismo las puedo llevar a nominales, la misma. Entonces, de ordinal a nominal puedo pasar como fuma sí o no, de escala o razón puedo pasar a ordinal y puedo pasar a nominal. Con glicemia igual. Y acá tengo el valor de la glicemia, que es el valor original que uno debe recoger como investigador. Entonces, cuando yo estoy hablando en un estudio, estoy dando los resultados de la glicemia, yo tengo que mínimo presentar cuál fue el promedio y la desviación estándar o cuál fue el promedio y el intervalo de confianza que yo me encontré en ese estudio con respecto a la glicemia, aunque después la clasifique en grupos, aunque después la convierta en glicemia normal y anormal y la convierta en una variable nominal, pero tengo que tenerla recogida como variable cuantitativa. O sea que las variables, cuando ustedes hagan investigación, las variables siempre se tienen que recolectar en la información con su máximo nivel de medición, porque ustedes ya de ahí para atrás hacen lo que quieran con la variable, pero lo contrario no lo pueden hacer. Bueno, este ya se los mostré, este ya se los mostré, este ya se los mostré.
Bueno, este también, yo no sé por qué las tengo otra vez. Bueno, para recordar lo que les acabo de decir, una misma variable se puede transportar por diferentes escalas de medición dependiendo de la importancia y complejidad, pero las variables se pueden llevar a los niveles inferiores, pero no a los superiores. Y los inferiores son los más sencillos, nominal, ordinal. Es decir, no se puede pasar de nominal a ordinal, pero de ordinal a nominal sí podemos pasar. Bueno, recordamos entonces con respecto a las variables, por aquí sí voy a pasar volando, porque ustedes esto lo ven dos veces. Lo ven no tres, lo ven en estrategia epidemiológica, lo ven en biometría, lo ven en informática. Entonces, simplemente es para que tengamos en cuenta que, ¿para qué hago yo sobre todo esto? Porque yo les dije a ustedes en una clase, cuando uno les pregunta a los estudiantes de investigación, ¿cuáles son las variables? Supongamos que ya tienen definido su problema de investigación. Entonces uno les dice, ¿cuáles son las variables de persona que van a incluir en su estudio? Y llegan y dicen, edad, sexo, y empiezan, escolaridad, eh, ingresos, estrato socioeconómico, y hasta ahí llegan. Entonces yo les digo, venga, ¿dónde están las variables además de la edad? Las variables de persona, acuérdense que son las variables clínicas que ustedes estén considerando. El colesterol, la glicemia, los signos, los síntomas, los medicamentos, las complicaciones, todas esas son variables de persona. Acá tengo factores de riesgo de neumonía adquirida. Esas son variables de persona. O sea, ¿qué diagnósticos tenían las personas? Todo eso son variables de persona. Las variaciones temporales obviamente ya tienen que ver es con la distribución que nosotros podemos llamar estacional de las enfermedades, que es muy típica para algunas cosas y para otras no es importante. Usualmente las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas agudas tienen unos mayores picos coincidiendo con las épocas de lluvias. Por ejemplo, el COVID, cuando se empezó todo el mundo tenía la esperanza en los países que tienen estaciones, no, apenas nos llegue el verano esto va a disminuir. Ya se vio que no tiene distribución estacional. Entonces hay cosas que la tienen, otras que no. El dengue tiene una distribución estacional. Entonces, para eso, cuando existen esas variaciones temporales, uno considera ese tipo de variables, si no, no. Las lesiones por accidentes de tránsito tienen una distribución porque ellas son mucho más frecuentes en los fines de semana. Y cuando nosotros consideramos horas del día, son mucho más frecuentes las lesiones por accidentes de tránsito en las noches que en el día. Entonces, de eso depende la variación temporal. Bueno, la variación temporal en epidemiología, para los estudios descriptivos, dependiendo como del periodo de tiempo que se esté tomando, entonces uno puede hablar de variaciones seculares, clínicas o estacionales. La estacional es la que yo les acabo de mostrar, pero por ejemplo, en la variación, acá podemos tener una variación en muchos años. Aquí tenemos, miren, entre 1987 y 1998. La cíclica no es estacional, pero es cíclica porque ocurre cada tantos años. El dengue tiene una variación que típicamente es cíclica. Este es un ejemplo de sarampión, pero el dengue tiene una distribución cíclica, es decir, los brotes o las epidemias de dengue tienen una distribución de más o menos cada 5 años. ¿Por qué? Además de la distribución estacional, porque nosotros somos endémicos para dengue, entonces uno sabe que en las épocas entre el cambio de lluvia a calor es donde empiezan a dispararse los picos de dengue, pero no necesariamente como epidemia, sino en sus niveles endémicos que son habituales. Pero tenemos epidemias de dengue más o menos cada 5 años. ¿Por qué? Porque cuando de pronto uno ve que empiezan como a aumentar los casos, aumentan las medidas de salud pública y la gente se cuida más. Pero después empiezan a disminuir los casos de dengue y la gente se empieza a tranquilizar. Y llega un momento en que se disparan. Entonces, por eso tienen variaciones cíclicas. Y como les decía ahorita, la secular sí es como ya que simplemente varía en muchos, muchos años. Y la variación espacial, porque ya depende, es como cuando nosotros estamos haciendo una investigación, a veces, dependiendo del sitio, entonces también cambian las enfermedades. No es lo mismo dengue en Salento
que dengue en la tebaida. Entonces, esa es la distribución espacial o de lugar. Esto es de un estudio ecológico precisamente donde hicieron un estudio, una investigación en Estados Unidos porque empezaron a tener mucha enfermedad por virus del Nilo y entonces ellos hicieron unos mapas, hicieron un estudio ecológico y dentro de los mapas ellos miraron en todos estos punticos que se ven acá marcados como rojos, era donde estaban las mayores incidencias, las mayores tasas de incidencia. Entonces ellos con eso clasificaron, pues con eso y con otras técnicas de estadística, ellos clasificaron como el riesgo por áreas. Y obviamente después miraron cuáles eran los factores que estaban asociados, por eso les digo que el estudio ecológico busca asociación, pero de cosas de grupos, se encontraron qué factores estaban asociados y como información les cuento que ellos encontraron asociación, por ejemplo, en los sitios que eran más viviendas como de distribución rural, que eran viviendas más antiguas, por lo tanto tenían sistemas de drenaje, de alcantarillados y de disposición de aguas y excretas mucho más antiguos, se encontraron asociación con que en esos sitios era mayor la incidencia. Fíjense que yo estoy hablando de personas, estoy hablando de los sitios donde encontraron mayor incidencia, qué características tenían. Y ya les decía, cuando nosotros en primer lugar podemos hablar pues, de estudios descriptivos donde solamente describimos un grupo, ya sabemos que las variables entonces pueden ser cualitativas o cuantitativas, nosotros hacemos frecuencias o hacemos distribuciones de frecuencias o hacemos promedios, medianas, etcétera. Pero también tenemos estudios analíticos donde ya se hacen hipótesis, donde ya hay comparaciones, ya se buscan asociaciones. Entonces ahí hablamos nosotros de relación entre variables, aunque ya les dije que estudios descriptivos como los ecológicos buscan relación entre variables, pero de asociación no causal. Y ya les hablé también de las variables dependientes y de las variables independientes. Entonces, en estos, obviamente, nosotros, ¿qué podemos encontrar en esos estudios? Que nos hablen de variables de exposición, que nos hablen de desenlaces, que nos hablen de grupos control. Bueno, esto no. Esto es de un estudio de cohorte, donde acá, esto, ya después cuando veamos estudio de cohorte les explico, porque ahorita no los quiero enredar con demasiadas cosas, ¿por qué cuando se hace una regresión logística aparece como regresión logística, aparece la OR? Después les explico por qué es, pero obviamente en un estudio de corte se mide esa incidencia y esto corresponde a incidencia. Pero después les explico por qué, o mejor dicho les digo de una vez, en los paquetes estadísticos donde uno hace regresión, cuando uno hace los modelos de regresión, ellos calculan el estimativo de la OR o el riesgo relativo o del hazard ratio, pero como son paquetes de estadística, no de epidemiología, siempre aparece la medida de asociación. Entonces son los investigadores los que cuando están hablando ya de los resultados, ya se refieren a incidencia, o a tasa, o a proporción de incidencia, o se refieren en los estudios de casos y controles, sí se refieren a la OR, simplemente por eso. Pero lo que les quiero mostrar es que cuando se hacen estos estudios que son de comparación, entonces ya aparecen las medidas de asociación con sus respectivos intervalos de confianza y siempre aparece la P. Acuérdense que siempre aparece. Por un lado es porque ustedes a veces se confunden un poquito cuando yo les digo, en ese estudio había medidas epidemiológicas y medidas estadísticas o solamente había medidas estadísticas. Entonces, esta es la medición epidemiológica. Cuando yo hablo de indicadores de incidencia, prevalencia, mortalidad o hablo de medidas de asociación, eso es medición epidemiológica. Y cuando ya nosotros hablamos de pruebas de hipótesis, es medición estadística. Doctor, es que no entendí muy bien la parte de la OR. Simplemente les estaba mostrando un ejemplo, porque acá en esta diapositiva les estaba diciendo que yo puedo tener estudios descriptivos donde analizo en un solo grupo o puede tener estudios donde se buscan asociaciones y donde se buscan relaciones. Y lo que pasa es que a continuación tengo las mismas diapositivas, pues más explicativas o volviendo a explicar que hay variable dependiente y variable independiente, que son las variables de exposición y las variables de control, y les mostré un ejemplo. Entonces lo que les estoy diciendo es,
Este es un estudio de cohortes. Lo único que les quiero mostrar es que cuando existe un estudio descriptivo, nosotros solamente tenemos dos tipos de medidas estadísticas y medidas epidemiológicas. En las medidas descriptivas epidemiológicas son incidencia, prevalencia, mortalidad, letalidad. Y cuando ya no es descriptivo, sino que cuando estamos comparando grupos donde se busca y estudios donde se busca asociación, además de esos indicadores epidemiológicos, encontramos las medidas de asociación. Lo único que yo les quiero mostrar acá es que es un estudio donde se está buscando asociación porque es un estudio de cohorte y en ese estudio de cohorte, como están buscando asociación, nos muestran una tabla con las medidas de asociación y sus respectivos intervalos de confianza. Esa es la medida epidemiológica. Cuando tenemos medidas de asociación, no importa cuál sea riesgo relativo, sea OR, sea hazard ratio, sea razón de densidades de incidencia, sea lo que sea, no importa, eso es medición epidemiológica. Pero cuando nosotros estamos hablando de test de hipótesis, que son los que nos dan una P, esos son medidas estadísticas. Eso es lo que me estabas preguntando. Sí, eso es. Listo. Bueno, de los factores de confusión ya se los mencioné ahorita. Yo esta presentación sí se las regalo. De todas maneras, óiganme muy bien, de todas maneras, esto es un resumen que hay de unos capítulos de medición. Entonces, yo esto se los regalo porque hay más información fuera de lo que yo los voy a poner a leer en un libro que es de estadística descriptiva. Por eso se las regalo. Bueno, esto es también un plus, indicadores de frecuencia de mortalidad. Acuérdense que nosotros tenemos incidencia, prevalencia, mortalidad, sino que yo les quiero mostrar algo porque no sé si ustedes en estrategia epidemiológica lo vieron. Lo que pasa es que cuando nosotros, por ejemplo, consultamos en libros de este lado del mundo, ustedes se van a encontrar siempre unos nombres. Siempre se van a encontrar, por ejemplo, la proporción de incidencia como proporción de incidencia. Pero cuando uno ve libros que tienen autores de los dos lados, del lado de Europa y de este lado, o del lado de allá, ustedes nunca van a encontrar que se llame proporción de incidencia, sino que se llama incidencia acumulada. Entonces, obviamente, si están los libros, es lo que ustedes se van a encontrar en los artículos que revisen y ustedes de pronto se encuentran que en un artículo les hablan de incidencia acumulada y eso qué será. No, simplemente es la misma proporción de incidencia, pero es un artículo que está escrito al otro lado. Yo, de hecho, yo utilizo con mucha frecuencia, cuando nosotros hacemos publicaciones, yo utilizo mucho incidencia acumulada, sobre todo para que la gente aprenda, porque a veces le dicen, no, venga, ¿qué es incidencia acumulada? Es la misma proporción de incidencia. Entonces acá nosotros estamos hablando, recuerden que la incidencia tiene tres formas de presentación. Yo puedo hablar de incidencia como incidencia absoluta, simplemente cuántos casos nuevos hay. ¿Cuál fue la incidencia absoluta de infección respiratoria aguda en las urgencias de pediatría durante el mes de marzo? Simplemente, ¿cuántos niños llegaron con diagnóstico, que es nuevo, de infección respiratoria aguda a urgencias de pediatría? ¿Cuántos? Es incidencia absoluta. Cuando yo hablo ya de proporción o de incidencia acumulada, como su nombre lo indica, es una proporción, es una frecuencia relativa. Entonces, esas frecuencias relativas obviamente tienen un numerador donde está el número de casos nuevos, el denominador donde está el total de casos y la multiplicamos por 100. Y cuando nosotros hablamos de densidad de incidencia, es lo mismo que tasa de incidencia. Es exactamente lo mismo. Por eso hay una medida de asociación que es la razón de densidades de incidencia. Y esa razón de densidades de incidencia es una medida de asociación que ustedes se van a encontrar en estudios de cohorte o en estudios, en ensayos clínicos o en metaanálisis o en revisiones sistemáticas, que en inglés la van a encontrar siempre como HR, que es Hazard Ratio. ¿Sí? Entonces, ese Hazard Ratio es la misma tasa de incidencia. ¿Por qué tenemos que aprender a manejar estos sinónimos? Porque dependiendo de los autores, les escriben
diferente. Y si nosotros queremos aprender a leer artículos científicos y queremos saber interpretar lo que están diciendo, tenemos que conocer esos nombres. Recordar también que entonces la tasa de incidencia se puede calcular de dos maneras. Si yo no tengo la posibilidad, porque ustedes acuérdense que el denominador de la tasa de incidencia es años, persona, riesgo. Entonces, si yo no tengo posibilidad de calcular el riesgo de cada persona, el tiempo de exposición de cada persona, entonces el denominador es población a mitad de periodo. Por eso cuando ustedes encuentran, supongamos que ustedes buscan un indicador mundial o nacional de una tasa de incidencia, entonces les dice tasa por 100.000 habitantes. Y obviamente ellos lo han dividido por todos los habitantes que estaban expuestos o que consideran expuestos. Y eso se saca del DANE, de las poblaciones a mitad de periodo, se sacan es del DANE. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de tener el tiempo de exposición de cada persona, entonces ya el denominador es distinto, es tiempo, persona, exposición. Si supongamos que nosotros estamos calculando la tasa de incidencia de infección asociada a catéter venoso central, entonces en el numerador que tenemos la tasa de incidencia de bacteria. Entonces tenemos el número de personas que han desarrollado bacteremia asociada a catéter venoso central y en el denominador, ¿qué tendríamos entonces? A ver quién me dice. ¿Qué le colocarían? No importa lo que digan, yo no los voy a regañar si no se acuerdan. ¿Qué colocarían ustedes en el denominador? Entonces ya sabemos, tasa de incidencia de bacteremia asociada a catéter venoso central. Tenemos en el numerador todas las personas que tenían un catéter venoso central y además tuvieron bacteremia. ¿Qué colocaríamos en el denominador si es tiempo, persona, exposición? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué se acuerdan? Chicos, no los escucho y no se los voy a decir para que sepan. Así que si no lo intentan, no se los digo, porque esto es repaso y les toca repasarlo solos. Entonces, a ver, contésteme alguno. ¿Qué colocaría en el denominador? Doctora, pues de pronto como tiempo que la persona o pues la población estuvo en el hospital, dado que pues Sí, por tendríamos como esa ejemplo, parte. en los últimos 5 años o así. Bueno, ¿quién da más? Yo creería que el tiempo que las personas estuvieron expuestas al catéter. Sí, señorita. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo allí? No todas las personas que estuvieron en el hospital ni en determinado tiempo, obviamente tengo que definir el tiempo. Yo, por ejemplo, puedo decir en el último año. No todas las personas tuvieron un catéter venoso central, por lo tanto todas no están expuestas. Pero en el denominador yo no coloco el número de personas, coloco la suma de los tiempos. Por ejemplo, yo tengo, supongamos que son 10, para que no nos vayamos a hacer cosas muy grandes, para que nos quede claro por lo menos. Supongamos que son 10 personas que tuvieron catéter venoso central y que tuvimos 2 bacterias. Entonces, ¿qué tenemos que sumar abajo? La primera persona, ¿cuántos días tuvo el catéter venoso central? Lo tuvo 5 días. La segunda persona lo tuvo 8 días. Entonces, 5 más 8, 13. La tercera persona lo tuvo 10 días. 5 más 8, 13 más 10, 23. ¿Sí ven? Entonces, lo que sumamos es el tiempo de cada una de las personas que estuvo expuesta, en este caso, que tuvo un catéter venoso central, se suma el tiempo de cada una, eso nos da un tiempo total. Así es como se calculan realmente las tasas de incidencia. Pero como, por ejemplo, para tuberculosis, ¿para qué les digo yo? Para difteria, nosotros no podemos calcular eso porque no sabemos cuál es el tiempo de exposición de las personas para poderlo sumar allá. Eso se hace en población a mitad de periodo. Pero cuando nosotros tengamos la posibilidad de medir esa exposición, porque sabemos en qué momento empezó y en qué momento terminó, entonces sí calculamos la tasa como se debe calcular. Esto es como ustedes lo encuentran, esto es de los indicadores del Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo se lo encuentran ustedes? Tasa por cada 100.000 hombres. ¿Por qué es específica? Porque no es para el total de la población, solamente es para los hombres. Entonces aparece, obviamente, y nos dice que es por cada 100.000.
Entonces, para hacer estas cosas, simplemente ellos tienen que mirar cuántos casos nuevos hubo, anomalías congénitas, y lo dividen por la población a mitad de periodo de niños menores de 1 año. ¿Por qué? Pues porque no se puede calcular el tiempo de exposición. Este es otro ejemplo también de lo mismo. Este es un ejemplo de lo que les acabo de decir. Supongamos que nosotros queremos saber cuál es, a ver, este es de una empresa donde, supongamos que estamos en el aeropuerto. Nosotros vamos, las personas entran a trabajar al aeropuerto y siempre, como uno de los riesgos graves que existen en el aeropuerto es la exposición a ruido, a las personas siempre les hacen una audiometría. Entonces, porque si una persona ya tiene un déficit de agudeza auditiva, no lo van a recibir para trabajar allá. Entonces, ¿a quién reciben? ¿Por qué? Porque si esa persona se empeora, después va a decir que es por el ruido del aeropuerto y esa relación de causalidad no se puede hacer si la persona ya venía enferma. Entonces, ¿quién puede entrar a trabajar allá? Solamente el que tiene una audiometría normal. ¿Qué pasó? Ellos entraron a trabajar. Entonces nosotros vamos a mirar en el año cuál es el riesgo de tener disminución de la agudeza auditiva o de tener pues daño auditivo por exposición al ruido. Entonces podemos medirlo de dos maneras. Lo podemos medir en meses, lo podemos medir en días, pero uno lo puede medir como uno quiere. ¿Y qué tenemos acá? Entonces tenemos 11 personas, una persona, dos personas, y para cada una de las personas tenemos cuánto estuvo expuesta. Entonces tenemos, por ejemplo, este estuvo 2 meses, este estuvo 2 meses, este estuvo 4, este estuvo 9, este estuvo 1 mes. Entonces para cada persona tenemos el tiempo de exposición. Y aquí, ¿qué tenemos? Los casos nuevos de disminución de la agudeza auditiva al final del año, al finalizar el año. Entonces, ¿qué tengo yo aquí arriba? Yo tengo 4 personas, que es la incidencia absoluta, porque es la incidencia, el número de casos es la incidencia absoluta. Tengo 4 casos. En el denominador que tengo, tiempo. ¿Y de dónde salió este tiempo? De aquí. Es la suma de los tiempos de exposición de cada uno. Entonces ustedes se preguntarán, pero es que todos estuvieron expuestos a un tiempo distinto. Sí, pero así se calcula. Se calcula con la suma de los tiempos de exposición de todas las personas. ¿Por qué? Porque esto es un estimativo. Nosotros no podemos decir exactamente cuál es el riesgo. Entonces es un estimativo del riesgo. Entonces todo esto, acá dice 53 meses. Entonces yo dividí ese número de casos por número de meses, lo multiplico por 12. ¿Para qué lo multiplico por 12? Porque son 12 meses los que tiene un año y yo quiero saber cuántas personas o cuál es el riesgo de una disminución de la agudeza auditiva por año de exposición al ruido en el aeropuerto. En la empresa X, por cada año de exposición al ruido, 0.91 trabajadores desarrollaron daño acústico. Entonces, este semestre no es de epidemiología básica, no es de estrategia epidemiológica, por eso les digo, este es un repaso, o sea, yo no les voy a preguntar a ustedes ni les voy a poner en un examen de cómo se vuelve a calcular. ¿Por qué? Porque yo supongo que ustedes ya saben esto solamente tienen que repasarlo, pero sí lo tienen que repasar para que me sepan interpretar lo que hay en los artículos científicos, por eso lo deben repasar. Porque, por ejemplo, hay un artículo que vamos a leer en los ensayos clínicos donde ellos calcularon fue densidad de incidencia. Entonces ustedes, este ejemplito que es tan sencillo, lo tienen que entender, por eso les digo que les voy a regalar esta presentación. Lo tienen que entender muy bien para poder que me puedan explicar en ese ensayo clínico qué fue lo que ellos calcularon y de dónde salió ese dato de densidad de incidencia. Bueno, la prevalencia, entonces ya sabemos que solamente la calculamos como proporción, aunque es aceptado en algunos, por ejemplo, en los indicadores nacionales o internacionales, aceptan algunos indicadores como tasa de prevalencia, pero el, ¿cómo les explico yo? Metodológicamente, lo correcto es que lo único que nos muestra riesgo de adquirir es la incidencia y pues riesgo de morirse, ¿no? La incidencia y la mortalidad, porque siempre son casos nuevos, una persona se muere solo una vez, siempre son casos nuevos. En cambio, como la prevalencia son casos existentes,
Entonces, algunos que son muy estrictos jamás hablan de tasas de prevalencia, sino solamente de proporciones de prevalencia, pero para efecto de indicadores nacionales o internacionales, simplemente para igualarlo por cada 100.000 habitantes, por eso es que se hace. Aunque uno tenga presente que es una proporción, pero es una proporción cuya constante es 100.000. Bueno, de prevalencia, ¿qué tenemos que recordar? Que existe una prevalencia de punto y una prevalencia de periodo. Así que por favor me repasan eso, porque en los estudios de corte transversal se calcula prevalencia de punto. Entonces deben calcular, deben repasar qué es una prevalencia de punto. La diferencia entre la diferencia entre el punto y periodo es que el punto es un momento determinado del tiempo, un corte determinado, o sea, un punto donde yo digo, ¡pum!, aquí fue. Yo puedo decirles a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la prevalencia de punto de pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID hoy en el hospital? Eso es una prevalencia de punto. ¿Cuántos hay hoy? Porque es que si yo les digo eso, ustedes me van a decir cuál es el total de pacientes hospitalizados, pero yo no les estoy preguntando cuántos ingresaron hoy, que sería la incidencia. Les estoy diciendo es cuál es la prevalencia de punto de pacientes hospitalizados con COVID hoy. ¿Cuántos hay hospitalizados? Ah, pues que unos llegaron ayer, otros hace 3 semanas, otros hace 2 semanas, y otros llegaron hoy, pero es que yo no les estoy preguntando incidencia, es prevalencia de punto. En cambio, en el periodo, si uno, el investigador o quien, o quien ofrece los servicios de salud determina cuál es el periodo. Entonces dice, por ejemplo, cuál es la prevalencia de tuberculosis en el primer semestre de 2021 o cuál fue la prevalencia de tuberculosis en el 2020. Entonces, eso es periodo. Punto es un momento del tiempo y ya. Y obviamente un punto en el cual ustedes tienen incidencia y prevalencia. Entonces, en enero, por ejemplo, en Armenia, enero 31, existían 30 personas diagnosticadas y en tratamiento con TBC. Yo no sé cuántas nuevas llegaron ese día, pero ese día había 30. En Armenia, en el primer semestre, existían 40 personas diagnosticadas en tratamiento de TBC. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ya es un periodo, pero fíjense lo que sucede. Entre febrero y julio, ustedes tenían, en enero 31 tenían 30 y en el primer semestre tuvieron 40. Entonces, si ustedes le restan a una prevalencia de periodo, una prevalencia de punto que tienen, ¿qué obtienen? Si yo a estos 40 que tuve en el trimestre le resto los que tenía a enero 31, ¿qué pasó entre febrero y marzo? ¿Qué son esos 10? Chicos, La incidencia. la incidencia. Entonces, la prevalencia de periodo resulta de sumar una prevalencia de punto más la incidencia o a una prevalencia de punto, a una prevalencia de periodo, yo le puedo restar la prevalencia de punto y eso es incidencia. Bueno, yo creo que esto es todo. Esto es simplemente un cuadro de prevalencia de sintomatología respiratoria en una investigación, donde están hablando prevalencia entonces de síntomas, están hablando de cada síntoma. Y pues mortalidad, si no me voy a referir, la mortalidad ustedes la pueden expresar como mortalidad general, que también se llama mortalidad bruta, o la pueden expresar como mortalidad específica cuando, por ejemplo, es por sexo, por determinado grupo de edad, por determinada región. Bueno, chicos, yo vi un mensaje de Juan Felipe, pero era que yo estaba en una asesoría, lo vi solamente como a las antecitos de las 10:30, entonces lamento mucho no, pero igual no habría podido antes de las 10:30, no los había podido hacer la clase. Bueno, entonces les voy a poner una tarea. Para la próxima clase, todos deben haberse leído la serie de casos y el reporte de casos. ¿Por qué? Porque siempre a partir de ahora vamos a hacer clase y al final de la clase vamos mirando cuáles son los puntos que ustedes tienen que desarrollar en la guía para yo orientarlos en lo que deben hacer. Y las asesorías para las exposiciones van a ser los jueves después de clase. Esta es la clase más larga, yo creo que de todo el semestre, porque
abarca la parte de estudios descriptivos y del análisis. Esta es la clase más larga, pero las otras ustedes han visto que la mayor parte de las veces a las 12:30 ya estamos libres. Entonces, para asesorar a las personas que van a exponer, la vamos a hacer los jueves. Pues si tienen otra opción me dicen, pero bueno, si tienen otra opción me dicen, pero yo también tengo que mirar porque yo tengo clases no solamente con pregrado, sino con posgrado. Entonces ya miraríamos con cada grupo, dependiendo del horario que tienen con cada grupo, qué otra opción podemos tener. Otra opción podría ser, por ejemplo, el viernes, pero yo no sé si ustedes tienen línea de profundización, porque yo los viernes podría, tipo 11 de la mañana, también podría hacer las asesorías. Pero en otros horarios me queda muy difícil. Pero ya entonces con cada grupo vamos mirando. Pero no se les olvide, para la próxima clase todo el grupo deben traer leído el reporte de caso y el estudio y el de series de casos. Y les voy a subir una guía para esos estudios, para que ustedes, además de leérselos, vayan mirando cómo responder la guía, para que obviamente en esa asesoría que vamos a hacer, ustedes tengan unas preguntas muy específicas de qué es lo que no entienden de la guía. Bueno, muchachos, entonces que les vaya muy bien. Hasta luego, nos vemos entonces en... Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Chao, chao, chao a todos.